En esta parte C del tema 4.2 se van a dar algunas relaciones entre el número de Euler, Reynolds y Flow, y por último se va a discutir el número dimensional de Strouhal, que implica tener en cuenta si un flujo tiene un fuerte componente no estacionario o no. Entonces, como resumen, podríamos decir de que si consideramos fuerza de inercia, presión, viscosa y gravitatoria semejantes para modelo y prototipo, se tienen que cumplir todas estas igualdades, lo que nos había llevado a concluir de que tendríamos que tener igualdad del número de Euler, del número de Reynolds y del número de Flow. Pero nosotros habíamos expresado que la fuerza de inercia podían ser función de estos tres números. Entonces podríamos llegar a expresar que el número de Euler, que es el que relaciona fuerza de inercia y presión, va a ser función del Reynolds y del Flow. Entonces, si las fuerzas ya señaladas fueran las únicas presentes, el tener igualdad del Reynolds y del Flow implicaría tener igualdad en el número de Euler también. Entonces, si ahora incluyera efecto de compresibilidad, se incluye el número de Mach, entonces ahora tendría que el Euler es función del Reynolds, del Flow y del Mach, y tendría que cumplirse igualdad en estos tres números para que se cumpla también la igualdad del número de Euler. Entonces, esto está un poco más relacionado, como para comprenderlo más profundamente, cuando se vean las técnicas de adimensionalización de las ecuaciones diferenciales parciales de conservación, de masa, de cantidad de movimiento y de energía, que no son un tema principal para este curso y en función del tiempo que tengamos podrá estudiarse o no. Estas transparencias que acabo de señalar relacionadas con las ecuaciones diferenciales parciales están más adelante, de todas formas, para el que esté interesado puede mirarlas. Vamos a ver ahora otro número que no está directamente relacionado con las fuerzas que intervenían en los problemas de conservación de cantidad de movimiento, pero que sí era un número que es importante dentro de lo que es la clasificación de flujos que habíamos visto al principio del curso. Habíamos visto que habían flujos que eran estacionarios y otros que eran no estacionarios. Entonces, los números que hemos estudiado hasta el momento son relaciones que provienen de estudiar la relación de fuerzas que tengo entre modelo y prototipo. Recién comenté de que cuando uno hace adimensionalización de las ecuaciones de conservación, las ecuaciones diferenciales, ahí se puede ver más claramente de dónde sale este número junto con todos los otros que eran relaciones de fuerza. Es una derivación alternativa a la que hemos hecho utilizando las ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando un flujo no estacionario va a estar relacionado con una frecuencia de variación que puede ser una frecuencia característica de una oscilación. Por ejemplo, una frecuencia de oscilación de un cuerpo sumergido en el fluido de una corriente que es variable en el tiempo, y luego el tiempo de referencia lo vamos a tomar como la inversa de la frecuencia. Vamos a ver que en algunos casos el Strouhal va a ser función del Reynolds y del Mach. Entonces, uno dice que el Strouhal es igual a una relación de longitud característica respecto a una distancia recorrida en un tiempo, una manera de verlo, un tiempo característico. Entonces lo escribo de esta forma. Si el tiempo característico es un tiempo relacionado con alguna característica de la corriente libre, la velocidad de la corriente libre va a estar relacionada con ese tiempo y entonces ese Strouhal va a estar definido como un tiempo característico del flujo respecto a un tiempo de oscilación, lo cual habla de una relación entre la aceleración local y la convectiva. Recuerden la derivada total o la derivada sustancial que habíamos visto en el tema 2.1. Entonces, dando un poco más de detalle a partir de estas clasificaciones que me permiten definir el Strouhal de distintas formas, en función de que si tengo un tiempo característico de corriente libre o un tiempo de oscilación,
puedo decir lo siguiente. Si hablo de el tiempo característico del flujo como un tiempo de residencia, que sería un tiempo que sale de una longitud dividido una velocidad característica, sería dar vuelta a esta ecuación, debe notarse que en flujo estacionario no hay tiempos característicos. De allí esta definición. Si estos procesos que son estacionarios, vamos, como acabo de decir recién, vamos a ver que están relacionados a una frecuencia de oscilación que puede ser una característica de oscilación de el flujo o una frecuencia de oscilación del cuerpo. Como dije recién, el cuerpo está sumergido en una corriente y vamos a ver con un ejemplo más adelante que puede llegar a oscilar debido a cómo se conforma esa corriente cuando va atravesando la geometría del cuerpo. En tales casos se tiene un tiempo de referencia que debería ser la inversa de la frecuencia. Entonces, como ya indiqué, sería este, y esa tasa entre el tiempo de residencia y el tiempo de oscilación es un parámetro fundamental que hemos dicho que se llama Strouhal. Entonces, puede decirse que siempre que tengamos flujos en donde tenga oscilaciones del sólido o flujos que provoquen posibles oscilaciones después de haber atravesado el sólido sumergido, va a dar lugar a ciertas características del flujo que van a ser no estacionarias y que de alguna manera pueden estar ponderadas por el número de Strouhal. Entonces, para ver si tengo semejanza entre modelo y prototipo, tengo que analizar la igualdad del número de Strouhal. Vamos a ver un ejemplo ahora de semejanza en donde el número de Strouhal del modelo tiene que ser igual del prototipo y nos vamos a plantear la siguiente situación. Hay una chimenea construida, se ha solicitado que tenga ciertas características y la idea ahora es saber si en donde se va a instalar esta chimenea hay que hacer un estudio previo de vientos para saber si la velocidad del viento puede afectarla en el sentido de que haya fenómenos no estacionarios que puedan afectar a la estructura de la chimenea debido a que hay un acoplamiento entre frecuencias del flujo que se desprende corriente abajo de la chimenea y con alguna frecuencia propia de la misma. Entonces, si de alguna manera se ha podido determinar mediante análisis dinámico de la estructura de que una frecuencia importante de vibraciones de 7 radianes al segundo, por ejemplo, lo que hay que ver ahora es qué velocidad el viento induce vórtices con desprendimiento de 7 radianes al segundo en el prototipo para después tratar de, si esta es la escala, tratar de extrapolar estos resultados al modelo. Entonces, si lo que planteamos es tener que el Strouhal debe cumplirse, que sea el mismo modelo y prototipo, me están diciendo que en el banco de ensayo, donde se ensayó el modelo con el mismo fluido, las oscilaciones comienzan a esta velocidad. La pregunta es qué velocidad del viento debería registrarse en ese lugar para que la chimenea empiece a tener peligros estructurales debido a este desprendimiento de vórtices. Entonces, hacemos el estudio en el sentido de que hay que calcular a qué velocidad tiene que estar el prototipo si la velocidad del modelo es la que teníamos que era de 18 metros por segundo. Cuando hacemos los cálculos, vemos que esta velocidad para el prototipo tiene que ser de casi 55 metros por segundo. Entonces, bajo esas circunstancias, la chimenea puede correr algún peligro estructural. Vamos a ver ahora una película en donde de alguna manera estos efectos se manifiestan. En esta película lo que vamos a ver es, primero, una presentación en donde el presentador mueve un látigo en una corriente de aire y el ruido que hace el látigo justamente debido a esta frecuencia de desprendimiento de vórtices. Y después lo que va a mostrar es cómo a medida que aumenta el reino, un fenómeno que es estacionario,
en el flujo que es alrededor de un cilindro, se convierte en no estacionario porque pasan de formarse dos vórtices en la escala del cilindro a formarse lo que se llama la calle vórtice de von Karman, que es el desprendimiento periódico de vórtices. Entonces, después esto aplicado en un modelo real, dependiendo de la forma que tenga el sólido inmerso en la corriente fluido, vamos a ver que la frecuencia de desprendimiento de vórtices puede acoplarse con alguna frecuencia propia del sistema y esto conduce al colapso de la estructura, que fue lo que pasó en el puente de Tacoma, en donde los vientos no eran huracanados, sino que tenían una cierta velocidad que creo que eran de 20 km por hora, pero que indujo vórtices que eran de la misma frecuencia de oscilación en modo de torsión de la estructura, lo que hizo que sufriera un colapso. If a cylinder is not rotating, however, oscillation of the flow pattern will cause the circulation to vary first in one direction and then in the other, with the result that there is a rapid oscillation in the cross thrust. This explains the tendency for telephone wires to sing in a high wind, or it explains the whistling sound that is given off by this rod as it's swung rapidly through the air. Observation of the flow pattern behind such a cylinder will reveal the alternate shedding of vortices either side of the center line, the circulation around each vortex being just the opposite of the momentary circulation around the cylinder producing the side thrust. The succession of such vortices is called the Kármán vortex trail. If the cylinder is free to oscillate under the side thrust, as it is if suspended from light springs, it will gradually develop an oscillatory motion in the transverse direction and eventually move back and forth over a distance about equal to its diameter. An elliptical cylinder with major axis in the direction of the flow will have a more limited amplitude of oscillation, whereas one with its major axis normal to the flow will oscillate much more markedly. Some asymmetric forms, like either this semicircular cylinder or ice-encrusted telephone wires, are unstable in that they will tend to oscillate farther and farther, with eventual breakage of the suspension as a result. A similar sort of instability is found in various structural sections. In particular, the Tacoma Narrows Bridge, here seen oscillating in a high wind prior to ultimate failure.